Maitane Alonso, egunon. Egunon. Y Marta Cámara, egunon. Egunon. ¿Me vais a dejar copiarlo o tiene derechos de autor o...? ¿No? ¿No tiene derechos de autor? O sea que lo puedo copiar. Todavía está sin patentar. Está sin patentar. Eso es muy peligroso en materia científica, os lo advierto. Y hay una especie de moda que todo el mundo piensa en cosas estilo de inteligencia artificial o de robotización y demás, y vosotros os habéis ido a fijar en un asunto distinto. Yo creo que expliquéis por qué os habéis ido a fijar en tema, vamos a decir, de la alimentación. Bueno, pues la verdad es que siempre hemos estado preocupadas con el tema de la conservación de los alimentos. Muchas veces en casa hemos preguntado por qué cuando sobra comida tenemos que consumirla inmediatamente y no en un par de semanas. A nadie le gusta repetir plato. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a investigar diferentes métodos, porque hoy en día con los que tenemos no sirven para nuestra sociedad, porque no estamos preparados para consumir inmediatamente todo lo que somos capaces de producir. Y pues tras empezar a trabajar con diferentes gases encontramos el ozono y pues por ahí va un poco la idea de nuestro proyecto. O sea, encontrasteis el ozono, Marta, como quien va a dar una vuelta. Sabíamos que se han utilizado otros gases, pues como el nitrógeno, por ejemplo, para la conservación de alimentos, pero bueno, nosotros queríamos probar con el ozono, porque sabemos que se utiliza para desinfectar y se utiliza en las cámaras para conservar los alimentos. Sí, nosotros queríamos eso, de refrigeración. Sí. Y eso, y nosotros queríamos pues probar.